Pues gracias por estar aquí en sintonía. Ya están en el estudio virtual, por supuesto, nuestros analistas, panelistas de Acceso B, en el orden que fueron entrando. Elios Ruiz Esparza, bienvenido aquí a tu casa en Acceso B. Julisa Castro Díaz del Castillo, bienvenida a Acceso B. Y por supuesto, Alejandro García Medina, bienvenido a Acceso B. Un día después de la gran elección, que por supuesto tiene mucho de qué platicarnos cada uno de ustedes. En principio, ¿cómo entender el arrasador triunfo de Morena en esta elección? Que, bueno, dicho sea de paso, comenzaré por decir que dejaremos de satanizar a muchas encuestadoras que decían tener un resultado que más o menos fue orillándonos a entenderlo a partir de estos cómputos del PREP que ya los dije al principio de este comentario. En tu caso, Helios, en este mismo orden que entraron, ¿cómo ves tú este análisis importante de entender este arrasador triunfo? Porque hay que reconocer tal cual, es un triunfo que pues no cabe, por supuesto, a la duda desde mi perspectiva, pero ustedes me dirán. Adelante, Elios. Sí, yo creo que sí. Bueno, primero yo creo que hay que dejar muy claro que los círculos sociales pues no son muestras estadísticas, que los deseos no son pronósticos, que los análisis personales están tan mal creados como las fuentes con las cuales alimentamos nosotros, ¿no? Y la experiencia personal pues no es demoscopía. Primero que nada tenemos que ver mucho eso. ¿Por qué? Porque las redes sociales nos han dado muchísima información, pero por los nuevos algoritmos, pues consumimos cierta información con la cual coincidimos, como pensamos, como nos gusta, lo que le ponemos like, a lo que compartimos y demás. Entonces, primero que nada, creo que tenemos que ser objetivos. Todos tenemos nuestro corazoncito, pero en estos temas de política y sobre todo de análisis, primero están los datos, primero está la información y a partir de ahí hay que crear justamente estos análisis, porque yo veía como muchos análisis caseros en redes sociales que justamente, ¿no? O sea, decían que existía el fraude, que existían ciertas cosas y demás, pero bueno, tenemos que entender que no solamente nuestro círculo social es justamente la muestra nacional, ese por un lado. Segunda parte, pues yo creo que a varios no nos sorprendieron los resultados, más sí sorprendieron los números, porque esos números sí fueron algo interesante, ¿no? Ya que no teníamos, como bien comentabas tú ahorita en la introducción, esos números tanto para el Senado, para Cámara de Diputados, y a bote pronto de un análisis muy rápido, yo creo que lo que ocurrió fue que los votos de Morena fue plan C, es decir, todo Morena literal, y los votos opositores, como normalmente se hacen, o lo hacen los que votan por el PRI, PAN o PRD, inclusive el Movimiento Ciudadano, va un voto cruzado para no darle todo el poder a un solo partido. Entonces yo creo que por ahí va el tema tan fuerte de la votación tan grande hacia Morena. Hasta ahorita dejamos como de entrada. Gracias, Helios. Julisa Castro Díaz del Castillo, lo comentábamos ayer durante la jornada, vimos y decías tú, hay gran participación, quizás no fue la misma que el 2018, pero sí contundentemente obtuvo 2 millones más de votación la hoy casi podemos decir virtual candidata electa a la presidencia de la República. Bueno, antes que nada, buenas tardes, saludos a todos, saludos Helios, Alex, Luis y a todo tu auditorio. Pues básicamente fue muy similar al porcentaje de la elección pasada, que de hecho fue más el porcentaje de la elección pasada, fue el 63%. Sin embargo, evidentemente fueron más votos porque el padrón electoral este año pues, es mucho más grande que lo fue hace 6 años. Entonces, evidentemente, sí fueron más votantes y yo creo que en ese sentido veíamos en todas las casillas muchas personas, porque somos más votantes en este padrón electoral. Evidentemente se reflejó en el número de personas que estábamos en las casillas. A mí me dio muchísimo gusto ver la participación ciudadana. Yo voté en la mañana y cuando salí yo veía muchísima gente formada en las casillas desde muy temprano. Yo voté alrededor de las 10 de la mañana, pero atravesé la ciudad
y iba yo viendo cómo estaban las casillas especiales estaban extremadamente saturadas, mucha gente creo que no alcanzó a votar, porque nada más habían 1000 boletas por cada casilla especial, pero yo creo que fue un ejercicio ciudadano bastante legítimo. Celebro que la oposición haya reconocido el triunfo de quien ganó, porque al final de eso se tratan las democracias y yo creo que tenemos pues que entender cuál es la decisión de la mayoría en todas las democracias sanas. En lo personal, yo soy yo sí soy una creyente de la división de poderes. No me gusta que todo el poder esté centrado en una sola persona, porque creo que también todas las democracias merecen una oposición sana y también contrapesos que sean los mismos que hacen que estos gobiernos funcionen de mejor manera. Pero fue una elección bastante concurrida. Yo creo que muchos ciudadanos salimos a votar de manera libre y pues nuestro voto está ahí reflejado en las sábanas que están computando y que ya van creo que en un casi 80%, 82% el día de hoy, y pues el resultado es irreversible. Así es, Julissa, y que dicho sea de paso, como lo decía en la introducción, a partir del miércoles estaremos viendo ya, por supuesto, el cómputo ya oficial para dar el resultado final de esta gran elección. En tu caso, Alejandro García Medina, que he dicho también por ti, que nos comentaste, hasta funcionario de casilla, me parece, fuiste. Sí, me tocó el honor de ser funcionario de casilla. La verdad es que es arduo, es un trabajo duro. Estuvimos ahí desde las 7 de la mañana hasta las 12:30. Son muchos los procesos que se tienen que seguir. Y me tocó ver esa participación. Teníamos personas antes incluso de que la casilla se abriera. Ya había pues bastantes personas esperando. Aprovecho para saludarte, Luis, saludar a Helios, coincidir primera vez en un programa, a Julissa igual, un saludo. Y bueno, me quería pues parar un poco en el análisis que hacía Helios, en el cual coincido. Y bueno, también es parte un poco natural, digamos, de los seres humanos, ¿no? Esta forma, ¿no? de pensar que estos análisis muy caseros representan, ¿no? cierta técnica estadística y pararnos desde ahí. Pero a mí lo que más me preocupa es el rol de los medios de comunicación en lo que nosotros pensamos que es la realidad, porque los medios de comunicación nos ayudan a construir en como nosotros vemos la realidad. Y aquí lo pongo porque creo que es algo importante. Hicimos un grupo, ¿no? Hicimos una quiniela, ¿no? Como un ejercicio, ¿no? Como para ver, pues, ahora sí que ya basta digamos que, de hablar de algunas cosas, como incluso como en el buen, como diciendo, pero sin realmente comprometernos a algún pronóstico, ¿no? Y yo creo que fue muy bueno. Comentaban en los pronósticos que coincidía la mayoría, que sí, que bien, si bien es cierto, Morena ganaba la presidencia, ganaba Chiapas, pero por ejemplo, se escuchaba mucho que Morena podía perder la Ciudad de México. 1. 2, pues se pone ahí en la quiniela, ¿no? Pues gana también el PAN, PRI, PRD en Guanajuato, gana en Jalisco Movimiento Ciudadano, gana en Morelos el PAN, PRI, PRD, se decía en este pronóstico. Puebla, Morena, se lo lleva Morena, Tabasco, Morena, Veracruz se lo lleva PAN, PRI, PRD, y Yucatán se lo lleva PAN, PRI, PRD. Y aquí lo pongo porque aquí hay sorpresas, pero también hay pues claramente cómo nos permea las campañas de los medios de comunicación. Pongo el caso de Veracruz. Veracruz jamás estuvo en riesgo por parte de Rocío Nale. La ventaja fue amplia por parte de Rocío Nale. Sí hubo una andanada pues toda una andanada no quiero decir de fake news, pero probablemente sean fake news que después se comprueba porque este empresario, Arturo Castañé,
también saca que supuestamente Clara Brugada tenía cuentas en XY paraíso fiscal, cuando pues ahí un análisis pues medianamente minucioso se ve que ni siquiera citan bien el SWIFT de la cuenta, ¿no? Ni siquiera saben, ¿no? O sea, cosas muy burdas y que también te hacen pensar pues qué burdo habrá sido también los ataques con Rocío Nale, ¿no? Pero también, por ejemplo, en la Ciudad de México se empieza a crear ese panorama de que podría ganar el PAN-PRI, cuando en los datos, en los ejercicios demotécnicos, en los ejercicios estadísticos reales, serios, pues, o sea, cuando hablamos de encuestas de casa por casa, que se eligen bien los muestreos, encuestadoras serias que hay en México, y que de repente dejamos de escucharlas. Algunos medios con toda la conciencia, es decir, sabiendo que la realidad es otra, apuntando, dándole luz a otro. Por ejemplo, dando luz a Massive Caller, que no es propiamente una encuesta, sino es un robot de llamadas telefónicas, y que bueno, que su metodología pues te da para que pueda ganar cualquiera, porque tú puedes elegir a la gente, digamos, y andar seleccionando tu muestra para mostrar la realidad que tú quieres. Y así nos podemos ir en muchos de los casos. Entonces, yo creo que aquí hay dos cosas interesantes. Uno, y ya lo mencionaban muchos analistas, recuerdo mucho un análisis de Viridiana Ríos que decía, lo interesante de esto es que la gente no está moviendo sus preferencias. Lo vimos en distintas elecciones, cómo la gente entraba decidida a la elección, y en esta elección fue así, la gente entró decidida a la elección. De hecho, solamente hubieron casos en los que se cerraron las elecciones, en los casos, si no mal recuerdo, de Jalisco, para mal de Movimiento Ciudadano, se le empezó a acercar Morena, ¿no? Y en el caso de Guanajuato, y también en el caso de Yucatán, se cerró, y bueno, y al final de cuentas pues terminó la ventaja para Morena, ¿no? Para Huacho Díaz, menos. Para Huacho Díaz. Entonces, yo creo que hay muchísimo que analizar. En gran medida, mi sensación, digamos, de todo esto es un poco como de alivio de que la realidad al final se termina de imponer, que las encuestadoras serias siempre nos dieron los resultados serios, que podemos analizar las realidades de forma científica, de forma técnica, rigurosa, y que es un buen asidero hacer eso, y yo creo que eso suelta muchas lecciones. Y bueno, y ahora pues ya será platicar un poco de lo que viene hacia adelante, ¿no? Por fin ya cruzamos la barrera del 2 de junio, y ahora sí, ¿qué viene hacia adelante? Porque se viene muy interesante decir que el plan C, esa parte sí se me hizo interesante, me sorprendió cómo el plan C se logra llevar a cabo, se logra tener esa mayoría calificada, y pues ahora sí tenemos un gobierno que va a tener mucha fuerza, muchas instituciones, y no creo que eso necesariamente sea algo malo, ni sea algo que incluso vaya en contra de la división de poderes, porque creo yo, y ya podemos entrar a debatirlo, que la división de poderes no se trata solamente del símbolo partidista, sino se trata de cómo están hechas las reglas de esas distintas instituciones. Y pongo como un ejemplo el Banco de México, que a pesar de que pone a Victoria Rodríguez Ceja en el Banco de México, el Banco de México ha sido un ejemplo de cómo se concentra en su mandato único, y ahí no tenemos injerencia de que el gobierno anda queriendo imprimir dinero, ¿no? Entonces, ahí dejaría ese tema. Yo creo que es importante lo que mencionan los tres, y agradezco todo este buen ejercicio de comentarios que estamos iniciando en esta plática. Si te estás conectando, te invito a participar ahí, que nos escuchas. Por supuesto, todo lo que cuestionen ustedes se ha pasado en vivo y estaremos contestando las preguntas si así ustedes nos ayudan, el gran auditorio que tenemos en Acceso B. Pero decíamos hace rato que Alex decía, hay que ver hacia adelante. Ahorita vamos para eso. De hecho, también después de este espacio con ustedes invité a un sociólogo para entender incluso me lo decía él tras bambalinas, me decía duelo que trae también el país, una parte que no votó
por Claudia Sheinbaum, que pues no deja de ser representativo, por supuesto, pero esto que se ha convertido en una andanada de alguna manera de dichos, comentarios, campañas específicas que se están viendo en las redes sociales al respecto de esta elección, y también dialogar sobre este cambio de discurso que hizo Xóchitl Gálvez hace unas horas, cuando ya decíamos, y ahí se me pasó decirlo en la introducción, Xóchitl acepta que gana, Claudia dice que le habló Xóchitl, Claudia felicita a Xóchitl por este diálogo, y por supuesto también el presidente Andrés Manuel felicita a Xóchitl por haber aceptado la derrota, pero horas después se emite un comunicado a través de la cuenta de Xóchitl Gálvez donde anuncia que impugnará el proceso. Bueno, eso vamos a platicar, pero antes de pasar a esos temas específicos, me gustaría también plantearles a ustedes este nuevo mapa que nos arrojó también esta campaña. Por supuesto, el tema de la conformación del Senado de la República, de la Cámara de Diputados que vemos en pantalla, y que por supuesto llama la atención cómo de alguna manera hablamos en términos generales de una mayoría calificada, que dicho sea de paso, decías, creo que Alex hace un momento, es el plan C, es la campaña que funcionó en esta elección, y que eso sí sorprendió en términos muy específicos la conformación de la próxima Senado de la República y de la próxima Cámara de Diputados, que en conjunto hace el Congreso de la Unión. Claramente, Helios, ¿cómo ves este tema rápidamente de esta conformación, por favor? Pues yo creo que es contundente, digo, nada más se ganó la oposición, y por decir el PAN, Aguascalientes y Querétaro, o sea, las únicas dos senadurías que ganó la oposición, todo lo demás lo ganó Morena, ¿no? O sea, Morena solo como partido tiene la mayoría, pero la mayoría calificada, o sea, juntando a los senadores, contando los plurinominales, pues, ¿no? Con PT, así es. con Verde Ecologista y demás, no sé si todavía le dé la mayoría calificada, pero pues hemos visto a muchos senadores que andan brincando de aquí para allá. Entonces, con esta gran aplanadora, no dudaría que 2 o 3 cambien, ¿no? Al entrar, para tener la mayoría ya calificada, ¿no? Al igual que la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados igual Morena solo tiene la mayoría, y junto con los aliados, sin problema alguno ya, ahorita con los números que se tienen, ya tienen mayoría calificada también de igual forma. Entonces, ahí sí ya tiene justamente esta parte. Recordemos que los diputados y los senadores entran antes que el presidente. Inclusive va a tener ahí Andrés Manuel López Obrador pues algunas semanas para poder hacer, que no dudaría ni tantito, ¿no? Por el ego y por el ya logré hacer las reformas, las 20 reformas que se mandó, no dudaría que se hagan esos cambios antes de que salga, para poder decir que él ya hizo esas reformas, ¿no? Y que quede en la historia que quedó hecho en su mandato. Gracias, Helios. Y que bueno, también hay que decirlo con claridad, yo lo platicaba en público también y en privado, que bueno, esto también es un triunfo, por supuesto, del propio presidente. Pero regresando al tema, por supuesto, Julissa, ¿cuál es tu opinión al respecto de esta conformación del próximo Congreso de la Unión entre la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados? Bueno, indiscutiblemente el partido de Morena tiene absolutamente la mayoría, y coincido con ellos en que no dudo que hagan todo lo posible con algunos senadores que quieran pasarse de partido para que tengan la mayoría calificada. Pues yo creo que al final es lo que decidimos todos los mexicanos. Yo lo único que creo es que la doctora va a tener esa capacidad de gobernar para los que votan, para todos los que votamos por ella y por los que no votamos por ella, ¿no? Para todos los millones de mexicanos. Y en este sentido, pues nosotros vamos a ser responsables de las consecuencias que ocurran, como ha pasado a lo largo de la historia. Finalmente, los mexicanos somos los que vamos a sufrir las bondades o las consecuencias de nuestros actos en las urnas, a como ha pasado históricamente también, ¿no? Entonces, pues es lo que decidió México. Vivimos en una democracia, se votó de manera voluntaria en las urnas, hubo la afluencia, hubieron algunos conatos en algunas ciudades, incluso aquí en Tabasco,
Indiscutiblemente no fue una elección completamente libre de, pues, de detalles, de crimen organizado, de vandalismos, de robo de urnas, pero yo creo que en lo general la elección pues fue una elección completamente democrática y libre. Gracias, Julissa Castro Díaz del Castillo, por este espacio de comentario al respecto de esta conformación del próximo Congreso de la Unión según los resultados del programa de electoral preliminar 2024. En tu caso, Alejandro, ¿esto también lo percibías tú? ¿Esto que estás viendo ya como una tentativa de ver cómo va a estar integrado la próxima Cámara de Senadores y la próxima Cámara de Diputados, tú la ves en un sentido positivo? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, a ver, hay varios factores que nos que llevaron a Morena a lograr este triunfo, ¿no? Y seguramente se me van a pasar varios factores, pero a ver, uno obviamente es la gran aprobación del presidente de la República, entre el 60, 70 y ya cuando hacíamos, digamos que un zoom, por ejemplo, a casos como Monterrey, lo saca ahí la encuesta de Reforma, incluso en lugares como en el norte, tenemos un 80%, ¿no? Esto se le ha querido regatear al presidente, pero te habla de buenas políticas públicas, te habla de un modelo de comunicación que ha funcionado, un modelo de políticas públicas que ha funcionado y de una población que está de acuerdo. Hace poco sale una encuesta de Gallup, que se dedica a hacer encuestas alrededor del mundo y menciona que los mexicanos han ido aumentando su confianza en las instituciones. Los mexicanos también han ido aumentando su confianza en la democracia, a comparación de la debacle en esos indicadores en el gobierno de Peña Nieto, ¿no? Y que había iniciado con el gobierno de Calderón. Entonces tenemos pues un pueblo que se siente contento y que se siente que obviamente no es sabe que las cosas no están terminadas, sabe que hay mucho por hacer, sabe que hay mucho por mejorar, pero se siente que está en el camino correcto. Luego, una cosa es eso y otra cosa es cómo lo capitalizas. Y me parece que ahí el partido de Morena hizo un trabajo puntilloso, y con mucha matemática detrás. Se nota que se tomaron decisiones importantes. Por ejemplo, este tema de, pues sabes que en algunos lugares en donde estamos muy fuertes, pues vamos a dividirnos y vamos a buscar ganar la primera mayoría para ganar estas senadurías de primera mayoría. Vamos a buscar ir separados, pero no en todo, en algunos sí, en algunos no. Ahí se nota que hay un análisis, ahí se nota que hay una estrategia. Y de ese lado, igual y mi ignorancia, pero no se percibía lo mismo del lado del frente opositor, ¿no? Al contrario, lo que se percibía es, pues, en este lado, este personaje es mucho más fuerte. En el caso, por ejemplo, de Tabasco, que no fuera, que fuera Fósil por un lado y Lorena Borregar por otro lado, no te habla más que de una lucha de cacicazgos. Ahí no había una estrategia, matemática detrás, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, yo eso lo venía hablando continuamente. En gran medida las elecciones, este tema de la estructura, pues es parecido a un ejército, si me permiten usar esta imagen. Y este ejército, el ejército de Morena, venía peleando. Y los ejércitos que están peleando son ejércitos que están afinados. Sacaron a 7 millones a votar en lo de los expresidentes. Viene la revocación de mandato. Es decir, estuvieron constantemente trabajando el tema de este proceso abierto que hace Morena. Ya lo habíamos platicado de cuántas personas habían registrado este proceso, y eso, pues, los candidatos que ganan, buenísimo, ¿no? Pero los otros candidatos, los que pierden, también movilizaron y también pertenecen a Morena. Entonces, de repente, vemos que Morena tiene una estructura muy bien engrasada, muy bien fortalecida.
Y en muchos casos yo sé de primera mano, de primera fuente, pues bien, muy bien organizada en cuanto a ese día en específico, o sea, a ver cuántas personas puedes llevar tú, si las vas a llevar, a ver, aquí te tengo el conteo, tal, todo este tipo de cosas, pues se habla de que no están jugando, de que son serios. Y en ese sentido, en esa seriedad, pues se dan este tipo de resultados cuando el otro lado no se ve con la misma seriedad. Entonces yo creo que acá se enfrentó un ejército profesional con ya un ejército muy, pues que otrora era quizá profesional, se llenó, yo creo ese es otro tema, pero se llenó en su momento de muchos mercenarios. Yo creo que eso le ha pasado factura al PAN, al PRI, cómo se ha llenado de mercenarios, de personas que dicen que tienen cierta estructura y en realidad no la tienen, mucha campaña de aire, muchos factores que hicieron que pues la verdad les pasara una aplanadora y yo así me explico muchos de los resultados que convergieron muchas razones y por eso es que tenemos este tema. Gracias, Alejandro. Decía Helios Ruiz Esparza hace un momento que incluso, y por eso lo traigo también a colación, decía Helios hace un momento que a lo mejor incluso como entra primero este Congreso, esta conformación del próximo Congreso de la Unión, pues evidentemente incluso habla de que el presidente también podía estar ya acelerando el proceso de este famoso plan C. Pero independientemente de eso, Helios, ¿tienes otra particularidad respecto a esta posible conformación con todos estos elementos que ya platicamos al respecto de este Congreso de la Unión? Pues mira, yo creo que es importante también ver al interior de Morena. Llega Claudia Sheinbaum con un liderazgo fuerte, fortalecido, con los demás liderazgos nacionales muy debilitados. Un Monreal que pierde su hija, la principal alcaldía aquí en la Ciudad de México, ¿no? Katy Monreal pierde la alcaldía Cuauhtémoc. Marcelo Ebrard desdibujado del panorama nacional. Bueno, o sea, todos los demás liderazgos salieron de cierta forma debilitados y ella queda muy fortalecida, porque también, esa es otra, si hubiera llegado con una diferencia mínima, yo creo que al interior de Morena, por los grandes liderazgos que existen y los grandes grupos y cacicazgos, pues hubiera sido difícil para ella, tanto al interior como para el exterior, mantener el control. Yo creo que esto sí le deja una interesante liderazgo, ¿no? Muy fortalecido, que eso es también fundamental. Y como bien comentaba ahorita Alejandro, me vino a la mente el Latinobarómetro, que justamente comentaba que los mexicanos, y ese es un dato que no me acordaba, ahorita que lo estaba mencionando Alejandro, los porcentajes, es algo muy, algo interesante de estudio, porque decía que el 56% de los mexicanos dicen que no importa si el gobierno es autoritario, siempre y cuando pueda resolver los problemas. Entonces, también por ahí puede venir el tema de por qué estos números que vimos justamente en esta elección del día de ayer. Y bueno, yo creo que también otra de las cuestiones que tenemos que ver es el gran trabajo del INE que realizó, o sea, sacar el 99.98% de las casillas. Digo, veíamos muchos analistas y veíamos la violencia que había en otras mesas, era un tema de plática, la violencia que había en varios estados de la República por todo lo que habíamos venido viendo, sobre todo a pocos días de la elección. Creo que fue una jornada bastante buena, bastante bien organizada, si bien había mucho hermetismo cuando decían que a las 10:30 salía, y luego que a las 11, luego que 11:30, y luego que hasta las 11:50 salió la presidenta, pero ya salió con todas las tendencias, no solamente la presidencia, sino presidencia, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Yo creo que también ahí esa parte sí es de reconocerse el trabajo que se hizo de parte del INE. Y que también hay que decirlo, no es porque Alejandro lo haya dicho solamente por eso, pero hay que decirlo, la cantidad de ciudadanas y ciudadanos que se esforzaron para hacer que esta jornada electiva fuera
de este nivel de, pues evidentemente, hablando de optimizar este proceso, pues la verdad es que eso en gran medida, independientemente del trabajo del INE, pues sin duda alguna en mayor cantidad es gracias a las y los ciudadanos que fueron funcionarios de casilla. Entonces, creo que eso también es importante. Y ahora sí, lo que también es importante es leer entre líneas todos estos discursos que ha habido a partir de estos resultados. Yo hace un momento me daba hasta cierto punto gusto también ver al candidato del PAN, PRI, PRD allá en Yucatán aceptando la derrota, y eso hablaba bien cuando decíamos que pues evidentemente algunos pronósticos, incluyendo varios de los que estamos aquí, decíamos que Yucatán se iba a retener por el Partido Acción Nacional y sus aliados, y bueno, hace un momento salió Renán Barrera a decir que pues no le favorecían los votos y que pues evidentemente lo aceptaba. Y así lo vimos con Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez salió por la noche ayer, después del mensaje de Claudia Sheinbaum, salió a decir que los votos no le favorecían. Ahí la estamos viendo en pantalla, con las caras largas si quieren y demás. Muchos comentaristas, incluyéndome, y seguramente ustedes dirán su opinión, celebramos que así sea, porque pues para la distancia de la votación creo prudente que ese discurso se diera. Después salió el presidente, felicitó todos estos temas, pero hace unas horas también vimos ya un posicionamiento distinto de Xóchitl Gálvez, que bueno, dice que va a impugnar el proceso, y ahí se empiezan a hacer, bueno, obviamente conjeturas, se empiezan a hacer hipótesis, y pues como a los mexicanos no se nos da, pues también se empiezan a hablar como esa rumorología que mucho también ha afectado el tema político. Pero en su caso, la perspectiva de ustedes con los elementos que tienen a disposición, pues empezaremos allí a desdibujar este tema. También preguntarte a ti, Julissa, a Alex y a Helios, ¿cuál es su situación al respecto de estos posicionamientos de las figuras, tanto que fueron candidatas y candidatos de los partidos, incluso presidentes, ante esta situación que les comentó ya hace un momento? Empezamos contigo, Alex, perdón. Sí, yo creo que este cambio de Xóchitl ejemplifica muy bien lo errático que ha sido no solo su comportamiento, que su comportamiento ha sido bastante errático desde el inicio de la campaña. Ahorita igual lo vuelve a poner por delante, ¿no? Que no sabe bien, digamos, no tiene una estrategia muy bien trazada. Me parece que este tema de impugnar la elección es un tema que le habla más a este electorado deprimido, ¿no? Un poco que no sabe ya qué sigue, ¿no? De esa forma le da un poco de cauce, ¿no? De qué es lo que sigue un electorado que quizás... Y en ese electorado pongo, por ejemplo, a gente como Jorge Castañeda, ¿no? Que decía, hay que ir go negative, hay que ir con campañas de odio, hay que ir tal, y así hay mucha gente que se encuentra hoy por hoy perdida de una opción política seria, y yo creo que esto va a continuar, este comportamiento errático. Me parece que Xóchitl se va a ir desdibujando. Me parece que quizás no la vamos a recordar mucho en el 2025. Eso ha pasado con los candidatos sostenidamente, candidatos de oposición, principalmente del PAN y el PRI, que no permanecen, ¿no? No permanecen en el interés público. Podemos recordar a José Antonio Meade, podemos recordar a Ricardo Anaya, a Josefina Vázquez Mota, que uno pensaría que al llegar a la contienda máxima, que es la presidencia, pues es que tienes un liderazgo que puede permanecer y que tienes un arrastre social. No es así, porque muchas veces ellos no generan ese liderazgo para llegar, sino otras personas los seleccionan como en un puesto y los ponen ahí, y cuando terminan y no ganan, pues ya los desechan, ¿no? Me parece que eso es lo que va a terminar pasando con Xóchitl, pero yo creo que todo esto es más profundo. Creo que la derecha, en específico el PAN y el PRI,
se están encontrando en una situación muy, muy, muy delicada. Si ya de por sí era delicado en el 2018, ya había un llamamiento o se veía muy claro que tendrían que reformarse, ahora se ve todavía más claro y que si no se reforman solo hay derrotas, ¿no? Solo hay derrotas adelante para ellos. Y, y entonces tienen decisiones muy complejas que tomar hacia adelante, pero también, además de que tienen decisiones complejas para tomar hacia adelante, tienen graves problemas. Tienen el problema de que, a mi parecer, Marco Cortés y Alito Moreno están emulando el libreto de los chuchos en el PRD, que es: yo me voy a quedar en el partido, sí o sí, aunque ya no haya partido, ¿no? Me voy a quedar ahí enquistado, ¿no? Entonces yo ahí, ya lo comentábamos programas atrás, de pues los que tienen que empezar a organizarse, los que tienen que empezar o sea, los que, y es triste, pues, a la gente que piensa de una forma de la oposición, hoy no está representada. No, o sea, y estos partidos se han vuelto lastres para que puedan estar correctamente representados. ¿Qué va a pasar? Va a depender de esas personas, ¿no? Que se puedan organizar y que puedan retomar el control de esos partidos. Me parece tengo un poco más de esperanza, digamos, por así decirlo, en el PAN, ¿no? Porque me parece que tiene un andamiaje que le puede permitir un poco más renovarse, pero lo del PRI sí creo que es un caso ya terminal, aunque puede seguir ahí, porque mucha gente dice: oye, es que pues no está muerto, ¿no? Como el PRD, pues en realidad el PRD ya está muerto, ¿no? Pero sigue ahí, ¿no? O sea, y me parece que el PRI está en esos caminos. Entonces yo creo que van a seguir así, sumamente erráticos, y pues ahí se va a abrir nuevos caminos. Yo creo que el Movimiento Ciudadano tuvo ese olfato, leyó bien ciertas coordenadas. Ahora le va a tocar algo más complicado, que es cómo se va a definir con respecto a Morena, a la presidencia de Claudia Sheinbaum, qué cosas va a apoyar, qué cosas no. Ojalá ya se salgan de este guión intransigente, no Movimiento Ciudadano, sino en sí el PAN y el PRI, de decir a todo que no. Eso, pues, yo creo que ha sido parte de su debacle, ¿no? Pero de nuevo los veo yo que ya, o sea, ya los veía desde antes delirando, pero ahorita creo que van a seguir delirando y no veo una luz al final del túnel en sus dirigencias, sobre todo. Gracias, Alejandro, que también, dicho sea de paso, importante hacer mención y hago una acotación antes de darle la palabra a Julissa Castro Díaz del Castillo para que nos comente respecto de este tema también. Llama la atención que ayer, por ejemplo, alguien que no emitió ningún pronunciamiento anticipado, por así llamarlo, fue precisamente Claudia, porque vimos que el efecto de la elección ocasionó que los presidentes de estos partidos de Fuerza y Corazón por México salieron a decir que habían ganado la capital, bueno, que habían ganado la Ciudad de México, que habían ganado con Xóchitl. Posteriormente salió Xóchitl junto con ellos a decir que habían ganado, y pues evidentemente había un cierto hermetismo porque no escuchábamos a Claudia Sheinbaum posicionarse. Sí lo escuchamos de Mario Delgado, que hablaba generalmente de todo el proceso, pero no de la candidata presidencial. Pasa el ejercicio del anuncio de la presidenta del INE, y posterior a eso ya es que vemos el mensaje de Claudia, al parecer incluso ya operado con todos estos factores que ya comentamos al principio del programa. Y eso es de llamar la atención porque, pues evidentemente, si lo comparo con el tema del ejercicio de lo público que ha hecho la campaña de Xóchitl Gálvez, pues veo que pues hasta cierto punto, como decimos en el argot político, ha cantinfleado mucho al respecto de todos estos mensajes que pues ha puesto en duda varias cosas, ¿no? Pero bueno, lo dejo ahí, ya ustedes dirán. Julissa, en tu caso, ¿cómo ves este posicionamiento de la oposición? ¿Cómo ves el posicionamiento de Xóchitl Gálvez, el que acepto, pero voy a impugnar? ¿Cómo ves incluso algunos posicionamientos de los candidatos o candidatas al gobierno de los diferentes estados al respecto de esta elección de ayer?
Bueno, como dije al principio, yo celebré y celebro que hayan dado la victoria a quien lo ganó en urnas, porque ningún conflicto postelectoral ayuda a nuestro país. Yo creo que en una democracia siempre se debe de tener, pues, de tener el reconocimiento de quien gana y de quien no gana. Me parece que un efecto de que las elecciones se llevaron a cabo de manera democrática es enseguida como todos los presidentes van felicitando a quien gana de los demás países. Y bueno, yo creo que eso sucedió. Sucedió, Biden ya felicitó a la doctora, y así Trudeau y muchos Hasta presidentes de Vladimir Latinoamérica. Putin, ¿no? Entonces, sí, o sea, pero me refiero que ya es muy, o sea, ya cuando eso sucede, yo creo que a la vista de todo mundo están legitimizando la democracia de las elecciones y que se llevaron a cabo bien. Que las impugnaciones, pues ojalá y esas impugnaciones resulten en que mejoremos, sobre todo los focos rojos que sí los hubo, o sea, que fueron los mínimos comparado con todas las casillas, los cientos de miles de casillas que estuvieron alrededor de todo el país, pero sí hubieron focos rojos. Entonces yo creo que eso no me gustaría que volviera a pasar en las siguientes elecciones, y yo creo que sí hay algunas cosas que mejorar, pero creo que las elecciones fueron completamente democráticas, ganó quien ganó. Ya tocará a la oposición reestructurarse o morir, como dice Alex. Yo creo que hay muertos vivientes también por ahí. Ya tocará reestructurarse, y también tocará a la sociedad civil, que no son ni zurdos ni derechos, que son simplemente sociedad civil, pues ver en dónde encuentran ese cobijo, porque sí hay una parte de millones de habitantes que no precisamente son radicales, que no son ni de izquierda ni de derecha, sino simplemente son ciudadanos, y que no encuentran y no han encontrado en este abanico de partidos políticos algo en el que se puedan sentir ellos arropados, y que puedan sentirse que encajan y que los representan, ¿no? Entonces yo creo que es un ejercicio que tenemos que ir, nuestra democracia tiene que ir creciendo, y también nosotros tenemos que ir viendo hacia dónde vamos, y aquí tenemos que caber todos, cabemos absolutamente todos los mexicanos, y pues siempre gana pues quien gane en las urnas, ¿no? Yo creo que eso es completamente sano en todas las democracias, y qué bueno que los candidatos que no fueron favorecidos con el voto enseguida reconocieron el triunfo de quienes sí ganaron, porque no es bueno ni para México ni para ningún país que hayan este tipo de conflictos postelectorales. Gracias, Julissa Castro Díaz del Castillo, respecto de esto. Y finalmente, Helios, a tu, obviamente, tu criterio, estos posicionamientos de la oposición, específicamente de Xóchitl, al respecto de la elección de ayer y todos estos elementos que hemos estado platicando, ¿cuál es tu opinión, estimado amigo? Yo creo que al principio sí fue un error total el haber salido pasando unos minutos de las 6 de la tarde, cuando recién salieron Santiago Taboada junto con los presidentes de los otros partidos, ¿no? Del PRI, PAN, PRD, a decir que se había ganado, y dando entre líneas que también Xóchitl había ganado. Yo creo que eso es como de las estrategias de la vieja política, ¿no? De las campañas viejas. Ya la gente ya casi no está votando en ese momento, ¿no? Si al caso algunos estados del norte del país tendrán media hora para votar y demás, pero no cambia nada. Yo creo que ese fue un error. Hoy en día, con la información que se tiene y demás, pues, de hecho comentaba la directora de ENCOD, de la encuestadora, que desde mediodía ya había entregado encuestas a la casa de campaña de Xóchitl, porque los contrataron a ellos, con ciertas tendencias. Entonces, ya se tenían esos números. No sé por qué salieron a decir que ya se ganaban, ¿no? A lo mejor pudieron haber salido con algunos datos que tuvieran la certeza en algunos estados, como Guanajuato, que yo creo que sería el único, y hasta ahí, ¿no? Pero el salir al inicio no sé qué tanto abona. Y por el otro lado,
el reconocimiento obviamente es importante para para el tema político, sí es importante el reconocimiento y demás, pero el manejo de la comunicación de la campaña de Xochitl lo vi mal, porque de repente, si recuerdan, hubo momentos donde estaba tuiteando cada 10 minutos, mensajes un poco raros, de repente decía un tuit en una cosa, después en otra diferente, más o menos como Vicente Fox, ¿no? Cuando de repente le decimos de ya mejor quítenle el celular al señor. Algo así, como que hubo un momento de crisis, yo creo que en el Twitter de Xochitl, porque muchos no entendíamos el porqué de los mensajes, pero al final del día yo creo que es necesaria esa demostración demócrata, ¿no? En un país que queremos que siga siendo demócrata, entonces obviamente la oposición tiene que tener ese primer paso para poder exigir también que siga esta parte. Y como bien comentaba también Julissa, yo creo que no solamente ganó Morena, Movimiento Ciudadano, creo que fue muy inteligente en la cuestión de la estrategia. A ver, Movimiento Ciudadano no perdió tiempo en las zonas rurales, Movimiento Ciudadano no perdió tiempo con la gente de la tercera edad, Movimiento Ciudadano iba por sus votantes, jóvenes, universidades, gente nueva que quería cosas radicalmente nuevas, y le salió bien, o sea, nunca habíamos visto que llegara o que subiera del 10%. Creo que el número de tanto de senadores como de diputados es muy interesante para el Movimiento Ciudadano, y sí creo, hay que ver a partir del miércoles el conteo, literalmente cómo queda, porque se está peleando yo creo que con el Verde Ecologista el tercer lugar a nivel nacional, o sea, como tercera fuerza política en México. Que eso es lo que le jugaban, obviamente no iban por la presidencia de la República. Yo creo que ahí también Movimiento Ciudadano fue un gran ganador en estas elecciones. Indudablemente, aquí estamos viendo un documento de Grupo Estratégico Político y habla de una conformación de diputados de Movimiento Ciudadano de hasta 24 posibles integrantes en esta próxima Cámara de los 500, 24 podrían ser para Movimiento Ciudadano y 6 senadores, ¿no? Este es un documento que que está circulando en redes sociales. Digo, al final de cuentas es una probabilidad que así quede de acuerdo a los datos preliminares que ya iniciará en cómputo el próximo miércoles ya oficialmente. Pues bueno, yo no quiero irme sin antes que podamos platicar rápidamente, porque ya también está en el estudio nuestro siguiente invitado, al cual le agradezco que haya aceptado la invitación para hablar de esta campaña que es postelectoral dentro del proceso y el comportamiento del electorado el día de ayer y después de estos anuncios de resultados. Pero no me quiero ir sin antes que nos comenten Helios, Julissa, Alejandro, su opinión al respecto, rápidamente si les pediría, al respecto de dos casos específicos, sobre todo el caso de Tabasco. En el caso de Tabasco, vivimos una elección, por supuesto, y también en la renovación del gobierno del estado, las alcaldías y la conformación de diputados. Y pues evidentemente decía Mario Delgado también ayer, que en el caso de Tabasco, pues evidentemente con todos los elementos a su disposición, esto dijo rápidamente. Encuestadoras que le dan un amplísimo triunfo, tal vez vaya a ser el triunfo más amplio y contundente en la historia de México en favor de Javier May en Tabasco. Esto lo decía Mario Delgado ayer, ya con los resultados al día del proceso, un día después del proceso, con el cómputo al 100% del cómputo preliminar que se deriva del programa de resultados electorales preliminares del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, pues habla del 80% de participación a favor del candidato Javier May Rodríguez, conformado por el Verde, PT y Morena, y pues su más cercano competidor con solo 66,000 votos en esta elección, que pues en su caso fue Juan Manuel Fósil. Rápidamente, Julissa, Alejandro y también Helios, si quieres participar al respecto, ¿por qué este efecto? Evidentemente, muchos dirán, pues es la tierra del presidente, ¿no? Aquí inició esta lucha que el presidente ha llevado a efecto con su proyecto, pero ustedes, ¿cuál es su percepción de esta, pues indudablemente, muestra de músculo, hablando políticamente respecto a Morena y sus aliados? Adelante, adelante. Yo creo que ahí fue contundente, como bien lo comentaba Alejandro,
el tema de los cacicazgos. O sea, no sé por qué fueron divididos la oposición en un estado donde sabíamos que estaba la planadora. O sea, no sé si desde antes de la elección ya se daban por vencidos, entonces fue como de, pues ya, que hagan lo que quieran. Sí, no tenía sentido ir en esas divisiones, ¿no? En primer lugar. Y obviamente, pues desde la primera vez que salieron la oposición, nunca se mencionó ni en Tabasco ni en Chiapas, ¿no? Que no había duda alguna justamente en ese sentido, desde el principio, desde que salían a las 6 de la tarde, se mencionaba que esos ya los daban por perdidos. Obviamente la tendencia es totalmente radical, más allá también de los trabajos que se han venido haciendo por los gobiernos, ¿no? Desde Andrés Manuel hasta la fecha, y ahí totalmente es un bastión, y se nota el trabajo político que se ha realizado justamente en el Estado. Gracias, Helios. En tu caso, Julissa, ¿te sorprende? ¿Lo esperabas? ¿Cuál es tu percepción? Bueno, yo creo que aquí en Tabasco no hubo ninguna sorpresa. El liderazgo de Javier May no es nuevo. Desde la contienda interna de Morena tenía un liderazgo que no se comparaba con los demás, con sus demás, los otros contendientes en la interna de Morena. Y bueno, es una realidad que la oposición no tuvo la capacidad de ponerse de acuerdo aquí en el Estado. Si les costó trabajo a nivel nacional, aquí en el Estado no lo lograron, siendo algo tan pequeño. Entonces, realmente, pues no fue ni siquiera, ni cosquillas le hicieron realmente los votos que tuvo la oposición, demasiado pulverizados. Creo que no hubo absolutamente ninguna sorpresa aquí en el Estado de Tabasco. Era indiscutible el triunfo de Javier May como gobernador. Gracias, Julissa. Y en tu caso, Alejandro, que también, por supuesto, viste el proceso de primera mano siendo funcionario de casilla, pues evidentemente yo sé que a ti no te sorprende, pero tu percepción al respecto de este avasallador triunfo de Javier May. Sí, a ver, es un triunfo, sí, ciertamente avasallador, 80%, ¿no? Impresionante. Pero creo, muchas veces yo he escuchado que desestiman a la gente, ¿no? De, ay, bueno, solamente por el presidente, o que no piensan su voto. Y yo lo que vi cuando analizamos el caso ya muy concreto en Tabasco, hubo mucho voto cruzado. Si vemos ya en digamos, los 17 municipios, creo que hay riesgos de perder alrededor de unos 5, 6 municipios, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos un 80%. O sea, a ver, Javier May gana en todos los municipios, estamos de acuerdo, ¿no? Pero no necesariamente ganan los presidentes municipales de Morena. No necesariamente, por ejemplo, el PT obtiene 3 municipios. O sea, yo creo que en lo nacional y también en lo local hay una madurez del electorado que creo que da más lecciones de la que incluso los políticos logran leer, logran entender. O sea, nuestros votantes sí analizan, y hay cosas en las que están de acuerdo y hay cosas en las que dicen, ¿sabes qué? Sí, Javier, por todo lo que representa, pero no me gusta este tema en lo muy local. Entonces, yo creo que lo de Tabasco es interesante. Se me hace también muy, creo que sano, en el sentido de que esto le va a permitir a Javier entrar al gobierno, pues digamos que si bien es cierto con un 80% impresionante, pero no con absolutamente todas las cartas en todos los municipios, ¿no? Y yo creo que eso va a hacer que se afine un poco más, yo esperaría, la labor gubernamental,
porque no hay como puede bajar bastante cualquier idea o percepción de que ya está sobrado, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hizo la gente fue muy, muy, muy interesante. Tenemos un electorado, yo creo, muy inteligente, me atrevería a decir, que lee, que revisa y que toma sus decisiones pensadas, o sea, muy, muy, muy pensado. Gracias, Alex. Y fíjate que importante lo que mencionas, porque evidentemente, y voy a abonar a eso que comentas para ya finalizar el bloque con esta mesa de sucesión 2024, porque mencionabas, bueno, 80% de Javier May y algunos municipios no estará siendo la opción Morena. Hablamos que en el caso de Morena estaría llegándose 7 municipios solamente con las siglas de Morena, y en conformación con el Verde y Morena serían 3 municipios, hacen un total de 10 y probablemente 7 municipios están en riesgo para este ejercicio. Sin embargo, eso es en el cambio de los ayuntamientos, y ya hicimos la comparación con el gobierno del posible, pues ya no posible, ¿no? Ya el virtual ganador de esta elección a la gobernatura. Pero también es importante mencionar que en el tema de los diputados, pues es ahí una avasallante también conformación del Congreso, y eso es lo que hablabas tú, del tema de saber votar, del voto cruzado, de la conciencia de la gente, porque estaría dándole a Morena y a su aliado el Verde los 21 distritos según el conteo del PRED, de estudios preliminares, que pues evidentemente ahí lo estoy poniendo en pantalla, donde la conformación de diputados de mayoría serían bajo las siglas de Morena 16 y bajo las siglas del Verde y Morena 5, haciendo un total de 21. Es decir, en los municipios incluso donde no se llevó Morena, al parecer ese municipio, pues en el caso de los diputados sí se lo llevó, ¿no? Y ahí estaría garantizando el Congreso del Estado a el próximo gobierno de Javier May Rodríguez, es decir, algo similar a lo que pasó como el proceso de Dan Augusto, siendo gobernador también de las siglas de Morena, ¿no? Entonces yo creo que es interesante ver esa conformación, esa forma de votar de las y los tabasqueños en el caso. Ya se nos fue Helios, tenía otra entrevista, pero pues finalmente les quiero agradecer a Julissa, a Alejandro, esta tarde que hayan estado con nosotros, y pues evidentemente, Julissa, ¿dónde te vemos, dónde te escuchamos, y si quieres decir algo finalmente? Bueno, nada más que yo creo que hoy debemos de estar contentos absolutamente todos los mexicanos. Tenemos a nuestra primera presidenta electa por la mayoría. Todos decidimos de manera democrática en las urnas, y creo que todos debemos de estar muy contentos. Estamos de fiesta, y me pueden seguir en X, en Julissa Castro D1, ahí en X o Twitter, y en Facebook Julissa Castro. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes esta tarde. Gracias, Julissa Castro Díaz del Castillo, por compartir con nosotros. Alejandro, si quieres decir algo finalmente también, y por supuesto, dónde te vemos, te escuchamos, y ya pronto tienes que regresar a la escritura, ¿no? No la puedes abandonar. Gracias, Luis. Claro que sí, lo vamos a intentar, y no, pues muchísimas gracias. Me pueden encontrar en Facebook y en Twitter. En Twitter es _agarciame, y en Facebook es Alejandro García Medina. Ahí me pueden encontrar. Ahí pues, intento escribir un poquito. Y bueno, no, nada más concluir con que para mí una de las lecciones que me dejó esto es que tenemos un pueblo muy, muy interesante. Yo creo que la democracia no solamente depende de nuestros liderazgos, sino también del pueblo, de nosotros, pues, y yo creo que hemos dado lecciones, y debemos de sentirnos muy orgullosos de lo que vivimos, de lo que estamos consiguiendo todos juntos como nación. Creo que este nivel de participación, que no nos hayamos ido con las campañas de mentiras, que no nos hayamos ido con mentiras, ¿no? Que es muy difícil caer en ellas, es muy fácil, caer en ellas. Demuestra la verdad que tenemos gente muy informada, y yo creo que eso es un activo muy importante que ya quisieran muchas otras naciones en el mundo. Entonces, pues yo creo que tenemos muchísimos motivos para
estar esperanzados, para estar contentos, y pues para seguir trabajando bastante. Gracias, por supuesto, coincido contigo y coincido también con Julissa Castro del Castillo. Gracias también a Helios, que se tuvo que retirar porque iba a otra entrevista. Y por supuesto, no se vayan, los invito a que se queden aquí en Acceso B. Regresamos y hablaremos con Emilio Acevedo, especialista en marketing digital, por supuesto también dentro del comportamiento de la sociedad. Hay mucho que hablar al respecto de cómo fue a votar la gente y también de estos discursos que se han hecho muy presentes a partir del resultado ya anunciado por los preliminares en todo este proceso electoral. Gracias, Julissa, y pues nos vemos pronto aquí